Por ejemplo, Mateo 14. Mateo 14 se divide en 4 secciones. La primera es la muerte de Juan el Bautista. Tenemos después de ahí la primera multiplicación de panes y peces, la tormenta en el mar y sanidades, varias sanidades que hizo el Señor allí en Genezaret, ¿verdad? Entonces comenzamos aquí. No voy a leer todo, voy a hacer como un resumen de lo que sucedió allí, ¿verdad? Recordamos que en el tiempo de Jesús y Juan el Bautista, quien era el rey de Judea era Herodes Antipas. Y sucede que este hombre tenía una esposa, Herodías, todos con Herodes. Pero resultó que esa mujer no era legítimamente la esposa de él, porque era la esposa del hermano de él, Felipe. Herodes tenía un hermano que era rey de otra provincia y aparentemente cometió adulterio con la esposa de él y ahora la tenía ella por mujer. Y cuenta el capítulo que Juan el Bautista lo reprende. Lo reprendió y le dijo a él: no te es lícito tener esta mujer. Y como lo reprendió, estaba ya enojado y se lo echó a la cárcel. No soportó que le dijera, que lo confrontaran con su pecado. Notamos que este varón, Juan el Bautista, un hombre fiel a Dios, verdaderamente un profeta que no le tenía miedo a la gente, sino que prefirió serle fiel a Dios y confrontar al mismo rey en su cara y decirle: estás en pecado, estás mal, esa mujer no te permite Dios tenerla. Y por ese motivo lo echan a la cárcel, ¿verdad? Lo echaron a la cárcel. Y dice la historia aquí, versículo 6, dice: llegado el cumpleaños de Herodes, ¿verdad? Dice que él hizo una fiesta, invitó a mucha gente y la hija de la señora, Herodías, danzó. Y fue una danza que agradó al rey y agradó a los invitados. ¿Qué pasó que no se está moviendo esto? Ahorita se movió y ya no se movió más. Qué raro. Segundito. No muevas. Ya. ¿Por qué pasó? ¿Que se congeló o qué? No, sí, movió algo con la ventana. Ok. Y agradó a Herodes, dice allí, por lo cual le dijo: pídeme lo que quieras, que yo lo que tú quieras, hasta la mitad del reino te voy a dar, ¿verdad? Y dice aquí que la muchacha no sabía qué pedirle y fue a pedirle consejo a la madre. Y la madre, como odiaba a Juan el Bautista, le dijo: tráeme la cabeza, dile que te dé la cabeza de Juan el Bautista, que te la traiga. Y dice allí, versículo 9, que el rey se entristeció porque a pesar de todo, en otra sección del evangelio dice que a él le gustaba oírlo. Le gustaba oírlo. A pesar de que lo confrontaba, él sabía que Juan el Bautista venía de parte de Dios, ¿verdad? Como hay gente que sí reconocen, sí oyen la palabra, pero a la hora de actuar no les hace efecto. No les produce efecto el evangelio. Les gusta, son simpatizantes, lo oyen, ¿verdad? Van a la iglesia, muchos de ellos, pero a la hora de guardar los mandamientos, hasta ahí llegó la simpatía. Y Herodes le gustaba oírlo. Sin embargo, dice allí que por no pasar la vergüenza delante de los invitados, dio la orden al verdugo y fue y decapitó a Juan. El verdugo le corta la cabeza y se la trajo como un trofeo a la mujer y a la sobrina. ¡Wow! Lo que le espera a este rey malo de castigo por haber hecho eso. Pero dice ahí que sus discípulos recogieron su cadáver en la cárcel y lo sepultaron. Le dieron sepultura, ¿verdad? Una sepultura digna. De allí pasamos de los versículos 13 al 21 a este gran milagro que el Señor realizó, donde Él hace multiplicación de panes y peces. Entonces, dice allí, versículo 13:
Dice allí, al oírlo Jesús se apartó de allí. ¿Qué escuchó Jesús? Que habían matado a Juan el Bautista. Oye eso y se aparta. Dice, se fue a un lugar desierto y apartado. Así que cuando las multitudes lo oyeron, lo siguieron, ¿verdad? Porque iban detrás de él. ¿Por qué? Porque él sanaba a los enfermos, hacía milagros. Y dice allí, fíjense el 14, dice aquí que Jesús cuando salió vio la gran multitud y se enterneció, tuvo compasión de ellos. Dice aquí, y sanó a sus enfermos, ¿verdad? Entonces el Señor, una característica de él era su gran misericordia por el ser humano. Él no era un ser indiferente al sufrimiento ni a las necesidades de la gente. Así que él dice que se enterneció y sanó a sus enfermos. Dice allí que luego se hizo de noche, tenían hambre. Y dijo el versículo 15, dijo, el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Le dijeron los versículos, despida a la gente para que se vayan a comer, ¿verdad? Y entonces, eso es el pensamiento lógico de los discípulos. Así que dice, Jesús les dijo, pero oye, no tienen necesidad de irse a buscar por allí, denles de comer. Le da la orden. Yo calculo que ellos habrán mirado unos a otros y ¿de dónde le vamos a dar de comer a esta multitud? ¿Verdad? Versículo 17. No tenemos solo más que 5 panes y 2 peces, le dicen a Jesús. Así que Jesús les dijo, tráiganmelos, tráenmelos aquí. Dice aquí que mandó a la gente a recostarse en grupos de 50. Y dice que tomó los 2 pececillos y los 5 panes, miró al cielo, bendijo los alimentos y comenzó a repartir. Y dice allí que comieron todos y se saciaron. Y de lo sobrante todavía les sobró 12 canastas llenas. Y dice allí, versículo 21, que todos los que comieron, aparte de las mujeres y los niños, eran como 5,000 varones. Así que imaginemos que si habían 5,000 varones, quizá por lógica habían más de 5,000 mujeres. ¿Y cuántos niños? Un montón. Así que fueron miles los que el Señor alimentó con solamente 2 pececillos y 5 panes. Y los discípulos, a pesar de que vieron todo eso, vamos a ver más adelante, como que no entraban todavía en razón del tremendo milagro que había hecho el Señor. Dice que salieron de allí, versículo 22, dice aquí, salieron y enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a las multitudes. Y luego de despedir a las multitudes, subió al monte a orar en privado. Y al anochecer estaba allí solo. Entonces vemos aquí un dato importante, ¿verdad? El Señor apartándose siempre a orar, a tener comunión con el Padre, siendo Él Dios, pero al estar en condición de hijo, estuvo todo su ministerio sometido al Padre, continuamente. Por eso Él iba a orar y se apartaba. Eso nos da un gran ejemplo a nosotros, que si Él, siendo el Hijo de Dios, iba y se apartaba continuamente a orar, ¿verdad? Continuamente. ¿Para qué? Para ser fortalecido, para recibir la instrucción. Porque Él dijo en otra ocasión, yo no hago nada que no veo a mi Padre hacer. Lo que Él me dice, eso digo. Y lo que Él me muestra, eso hago. Entonces Jesús no vino con una agenda privada, aparte de la agenda del Padre, sino que Él en todo se sometió al Padre. Cuanto más nosotros, ¿verdad? Como creyentes, tenemos la necesidad de estar sometidos al Padre continua y constantemente. No una vez a la semana, el día que vamos a la iglesia, sino continuamente necesitamos depender de Dios todos los días, en oración y en la lectura de la palabra de Dios.
Y dice aquí, versículo 24, dice que la barquita se alejó bastante y estaba a distancia, y resulta que se viene una tormenta y empezó la barca a moverse, siendo azotada por las olas. Y cuando estaban en medio de la tormenta, dice aquí versículo 25, durante la cuarta vigilia de la noche, calculemos 3 de la madrugada, más o menos, fue hacia ellos andando sobre el mar. 26. Pero cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Gritaron del susto, ¿verdad? Pues imagínense, una tormenta, una oscuridad, y de pronto ven algo caminando allí por encima de las olas. Qué susto se metieron. Pero dice aquí que enseguida, al instante, Él les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Vemos ahí que el Señor en su misericordia no los dejó asustarse más. Enseguida, dice, enseguida les dijo: ánimo, soy yo, tranquilo, no tengan miedo. ¿Verdad? No les hizo ninguna broma fea. Se asustaron muchísimo, pero al instante les dijo: tranquilos, yo soy. Y ese yo soy es el título de Jehová. Yo soy. No les dijo: tranquilos, soy yo, Jesús. No, dijo: calma, yo soy. ¿Verdad? Y ese título solo le corresponde a Dios. Yo soy. ¿Verdad? El autoexistente es lo que significa. Que Él existe en sí mismo. Eso es lo que significaba el nombre de Dios, que es Yahweh, bueno, en el hebreo. ¿Verdad? Eso es lo que eso significa, el autoexistente. O sea, Él no depende de nadie, a Él nadie lo creó. Él es eterno. Dios eterno, ¿verdad? El soberano. Así que en varias ocasiones leemos en los evangelios como Él dijo de Él mismo: yo soy. Y en una ocasión, cuando dijo yo soy, cuando lo arrestaron, ¿recordamos? ¿Qué hicieron? Se cayeron para atrás. Porque el solo hecho de Él mencionar su nombre, tiene un poder su nombre. Y cuando llegaron a arrestarlo, no lo estoy viendo ahora en detalle, pero Él les dijo: yo soy. ¿A quién buscan? Yo soy. Y cuando dijo yo soy, los soldados se tuvieron que caer del poder que hubo en esa expresión que dijo Jesús. Y dice aquí, les dijo: no teman. Dice aquí, Pedro entonces, versículo 28, le respondió y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo también vaya a ti y camine sobre el mar. Fíjense lo que dijo primero, dijo: si eres tú. Ahí hubo un poquito de duda, ¿no? Si eres tú en verdad. A ver, ordena que yo camine como tú sobre las aguas. Y dice el versículo 29, dice, y él dijo: ven. Y Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Caminó. Jesús le concede ese poder, dice, pero, versículo 30, al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse y entonces gritó diciendo: Señor, sálvame, sálvame. ¿Qué pasó? Ahí vemos una enseñanza para nosotros. Que por fe, ¿verdad? Pedro pudo caminar por las aguas. En ese momento que el Señor le dijo: ven, él tuvo fe y se tiró. Y mientras estuvo mirando a Jesús, no se hundió. Pero cuando quitó los ojos de Cristo y miró el fuerte viento, es lo que nos pasa a nosotros. Cuando sí, todo está muy bien, estamos en la iglesia, oímos un sermón, salimos de allí animados. Estamos bien, ¿verdad? Cuando oímos una predicación que nos levanta el ánimo, llega el lunes o el martes, entramos al miércoles y ahí vamos. Llega un problema, suena el teléfono, un conflicto. Quitamos los ojos de Jesús y al instante viene la duda. Al instante flaqueamos, al instante sucumbimos ante el miedo, ante el temor. ¿Por qué? Cuando quitamos los ojos de Cristo. Si Pedro no hubiera quitado los ojos de Jesús, hubiera llegado hasta donde él estaba. Cuando miró el viento, el huracán ese, ¿verdad? Es una enseñanza para nosotros, porque fíjense lo que le dice el Señor.
¿Qué le contestó? De inmediato Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Verdad? Le dijo: ¿qué pasó? Mira, acabas de caminar por las aguas. ¿Por qué miraste el viento en lugar de mirarme a mí? Hombre de poca fe, se le dio el regaño. Y así, ¿verdad? Nosotros también somos hombres y mujeres de poca fe. Que a veces cuando todo está bien, nuestra fe está en los altos cielos. Pero cuando llega una pequeña prueba, Dios mío, ¿dónde estás? Ay, Señor, ¿por qué no me oyes? Señor, ¿por qué permites esto? Dios mío, ¿qué será? ¿Que estoy confundida? ¿Qué será? ¿Verdad? Entonces, eso es una enseñanza para nosotros. Perdón. De que nosotros no debemos quitar los ojos de Jesús. Cuando el problema viene y nos enfocamos en ese problema, ¿cómo no nos acordamos que tenemos un Dios grande? Que la Biblia dice: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, inclusive los problemas, las aflicciones, las situaciones que se escapan de nuestro poder a veces. Los conflictos con nuestros hijos o con los esposos, con las esposas, se escapan de nuestra mano, pero Dios todo lo controla si somos sus hijos, inclusive lo que no nos gusta. Cuando estamos pasando estas aflicciones que no entendemos, es cuando no tenemos que quitar nuestros ojos del Maestro, porque Él está ahí observándonos en todo momento. Él nunca se le olvida, se olvida de nosotros. Él siempre está al pendiente de sus hijos. Decía de Israel: la niña de mis ojos es mi pueblo Israel. Y nosotros somos el pueblo ahora de Dios, tanto judío como gentil. Somos el Israel de Dios, dice Pablo, ¿verdad? En todas las cartas del Nuevo Testamento. El Israel de Dios es todo aquel que es lavado por la sangre de Cristo. ¿Cómo no va Él a cuidar de nosotros cuando estamos en medio de aflicciones? ¿Saben qué? Él decreta nuestras aflicciones, aunque no las podamos entender. Él ha decretado todos los días de sus hijos. Cada día de los hijos de Dios, Él los anotó en un libro, como dijo el rey David. Cada uno de mis días están escritos en tu rollo. Todos los ha planeado el Señor, desde el primero hasta el último. Nada pasa por casualidad a los hijos de Dios. A los que son llamados conforme a su propósito, todas las cosas ayudan para bien, incluyendo las enfermedades, los problemas, los dolores, las tristezas, cosas que no entendemos, pérdidas de seres queridos, dolores y sufrimientos. Todo el Señor lo ha decretado o permitido para moldear nuestro carácter, para también probar nuestra fe y moldear nuestra forma de ser, para que cada día nos vayamos pareciendo más a su Hijo, a Cristo. Ese es el propósito principal de Dios en nosotros, es irnos moldeando a la imagen de su Hijo. No es que seamos los más exitosos en esta vida, que tengamos todos los deseos de nuestra carne, que vivamos, ¿verdad?, solamente en comodidad. No. El deseo de Dios es irnos moldeando a la imagen de Cristo. Y eso duele a veces. Son procesos dolorosos de formación, ¿verdad? De formación. Donde Él utiliza todo para irnos puliendo y moldeando. Incluyendo y sobre todo lo que no nos gusta. Lo que más nos incomoda y lo que más nos altera, Él lo usa para nuestro bien. Para desarrollar la paciencia y todos los dones los frutos del Espíritu Santo que mora en nosotros. Esos frutos no los obtenemos de la noche a la mañana. Hay que irlos cultivando. Él los siembra en nosotros. Cuando nos convertimos a Cristo, ya toda esa semilla está en nosotros porque tenemos el Espíritu Santo. Pero la semillita de la paciencia
por ejemplo, tiene que ir creciendo poco a poco, madurando, saliendo, creciendo, hasta que llega a ser un árbol grande que da sus frutos. Eso es la labor que hace el Señor con nosotros. Igual, el fruto del amor por el prójimo, la bondad, la misericordia, la benignidad, todas esas son cosas que no son naturales a nosotros. Son cosas extrañas para la carne de nosotros, que no las traemos. Pero el fruto del Espíritu Santo empieza poco a poco a irnos echando abono, podando, para que todos esos frutos comiencen a salir en la vida de los hijos de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, y vamos siendo transformados de gloria en gloria, poco a poco hasta llegar a ser como la imagen de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? De eso está lleno el Nuevo Testamento. Fue un paréntesis. Así que Jesús le dijo, falto de fe, ¿por qué dudaste? ¿Verdad? Versículo 32. Así que cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Dice, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, versículo 23, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Cuando vieron que al Señor subir al barco, se calmó el huracán y la tempestad, dice allí que lo adoraron y dijeron, tú eres el Hijo de Dios. O sea, fue algo demasiado increíble para ellos. En otro de los evangelios dijeron, pero ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Verdad? Increíble. Ahora, notamos una cosa, lo adoraron, ¿verdad? En ningún momento Jesús rechazó esa adoración, porque Él era Dios. Y el único que puede recibir adoración es Dios. Ahí notamos un rasgo de la deidad de Cristo. Cómo se comprueba allí, como en otras tantas ocasiones, que Él era Dios, porque solo a Dios es permitido adorar. Versículo 34 dice, bueno, que llega a un lugar llamado Genezaret, y 35 dice que cuando los varones de aquel lugar lo reconocieron, rápido lo notificaron a todos, ¿y qué hicieron? Le trajeron a los enfermos. Y fíjense aquí, 36 dice, y le rogaban tan solo tocar el borde de su manto, y todos los que lo tocaron fueron sanados. ¿Verdad? Es el poder del Señor. Increíble. Así que vemos este capítulo 14 de Mateo, ¿verdad? Resumido, pues terminó él sanando a todos los que le llevaron allí en su gran compasión. Pasamos al capítulo 15 de Mateo, versículo 1. El capítulo 15 se divide, lo tenemos dividido en 4 secciones también. Tenemos la tradición de los ancianos, donde se ve, vamos a ver esa situación ahora en resumen. Tenemos también aquello que contamina al hombre, que Jesús les dijo que realmente es lo que contamina al hombre, de los versículos 15 al 20. Y tenemos la fe de la mujer extranjera o cananea, de los versículos 21 al 28. Y tenemos más sanidades y otra multiplicación de panes y peces, de los versículos 32 al 39. Ahora bien, me quiero enfocar en el tiempo que nos queda, en la mitad de este capítulo. Dice aquí, del versículo 1 al 14, el Señor tiene una discusión, dice aquí, con los fariseos y escribas. Dice, entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén, diciendo, ya están, miraban lo de afuera. Dice aquí, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan?
¿verdad? Enseguida vemos que siempre las discusiones de Jesús eran con los fariseos, con los escribas, con los herodianos, con todos los que eran religiosos, con los que dominaban el sistema religioso de Israel en ese tiempo. Ahora vamos a ver qué querían ellos decir con eso. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Qué era la tradición de los ancianos? Bueno, la tradición de los ancianos era un conjunto de reglamentos y leyes que después de la deportación de Babilonia en el 586, ¿verdad? Ellos fueron, la nación de Judá fue deportada. Dios destruyó Jerusalén, quemó el templo y ellos tuvieron que irse, los sobrevivientes, a Babilonia. Cuando ellos regresan del cautiverio, vuelven 70 años después, surgieron con el tiempo todas estas leyes que eran leyes de hombres. No estaba eso en la ley de Moisés ni en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea. Dice aquí, la ley de Moisés no tenía ningún mandamiento acerca de lavarse las manos antes de comer, solamente para los sacerdotes antes de comer las ofrendas sagradas. Entonces, ellos habían impuesto esa regla, una de tantas, porque tenían otras, de que era pecado comer si no te lavaban las manos, ¿verdad? O todo beber. Eso no estaba en la ley de Moisés, excepto para los sacerdotes. Antes de comer de las ofrendas que traían por el pecado, ellos tenían orden de lavarse las manos. ¿Por qué? Porque iban a tocar algo santo. Esa ofrenda, el animalito que era sacrificado, ¿verdad? A la hora del sacerdote imponer sus manos, era una cosa sagrada y había muchos reglamentos. ¿Dónde tenían que hacerlo? Solamente quienes podían participar, que eran los sacerdotes y la familia de los sacerdotes, y ellos sí tenían ese mandamiento. Fuera de ahí nadie más. Eso, bueno, claro, uno por higiene, obviamente, ¿verdad? Es algo higiénico lavarse las manos. ¿Cuál era el problema de esta gente? Que lo tomaban como un mandamiento, como algo pecaminoso, que si ellos no lo hacían, enseguida pecadores, ¿verdad? Entonces fíjense lo que les contesta aquí Jesús en el versículo 3. Esto es muy importante. Él les respondió diciendo, en vez de ponerse, no le dio la explicación, le dije, ¿por qué ustedes también quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? ¿A qué se refería el Señor? Versículo 4. Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera sin remedio. Y vosotros decís, versículo 5, cualquiera que diga al padre o a la madre es ofrenda, todo aquello con que yo pudiera ayudarte. De ningún modo tendrá que honrar a su padre. Ok, ¿qué fue lo que quiso decir aquí? El Señor, ¿verdad? Al ser Dios, tuvo que echarles en su cara toda la falsedad y la hipocresía de ellos. En la ley estaba establecido no recuerdo cuál era el mandamiento, el quinto, creo, si no me falla la memoria. Honra a tu padre y a tu madre, es un mandamiento. Honrar a nuestros padres, ¿verdad? Eso sí era mandamiento. ¿Qué pasó con ellos? Cambiaron ese mandamiento. No le daban importancia y en lugar de honrar al padre o a la madre, los trataban con desdén y con desprecio. Y ellos decían, no, pues yo si te doy algo es ofrenda, no tengo que honrarte. O sea, lo estoy haciendo como por una caridad. Y Jesús les dijo, a ustedes les importa más lo de afuera, más lo externo. ¿Ah? Cuando ¿qué es más importante? ¿Lavarse las manos para comer o honrar a tu padre y a tu madre? Y no tomar como que era vamos a decir, como por caridad. Ellos tomaban que era así una caridad, pero que no era un mandamiento, ¿no? Dios les dijo, es un mandamiento. No es que si quieres, no es que si te nace ayudar a tu padre y a tu madre. Es una orden de parte de Dios, honrar a tu padre y a tu madre. ¿Qué hicieron ellos? No.
invalidaron eso, ¿verdad? Como dijo aquí el Señor en el versículo 5, pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, aquello con que hubiera sido beneficiado es mi ofrenda a Dios. O sea, como yo te ayudé, ya no tengo que dar ofrenda, esa es mi ofrenda, ¿verdad? Y no les invalidaban realmente el mandamiento de no. Yo le doy a mi padre y a mi madre si necesitan, porque es un mandamiento, no porque les esté dando una ofrenda de caridad. Entonces es muy importante, ¿verdad? ¿Qué otra cosa aquí? Versículo 6. Y ellos decían, o sea, le añadían a eso, no debe honrar a su padre. Así han invalidado la palabra de Dios por causa de su tradición, ¿verdad? Y fíjense lo que les dice el 7. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me adoran, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. O sea, les dijo, hipócritas. Bien lo dijo Isaías. Ya Isaías había profetizado, este pueblo de boca para afuera me honra. De los labios para afuera me honra. O sea, eso todo era un puro show. Vamos al templo, alzamos las manos, cantamos, sacrificamos allí, pero con el corazón muy lejos de Dios. Muy lejos del Señor, ¿verdad? Tremenda enseñanza. Y esto tiene muchas ramificaciones. Yo cada vez que pienso en la Iglesia Católica, cómo han invalidado la palabra de Dios para establecer tradiciones, sacramentos, reglamentos de hombres, ¿verdad? Concilios de papas, ¿verdad? Cómo le atribuyen a un hombre el título de vicario de Dios, que significa representante de Dios en la tierra. Blasfemia, es una blasfemia eso contra Dios, porque la Biblia dice que el único mediador y el único representante aquí en la tierra, el representante es el Espíritu Santo y el mediador es Cristo, el que está a la diestra, ¿verdad? Cómo esta religión del catolicismo, ¿verdad? Ha invalidado la palabra de Dios para establecer sus doctrinas de hombres, ¿verdad? ¿Qué pensará el Señor de esa religión? Cuando invalidan la palabra de Dios para seguir reglamentos humanos. Lo mismo que le dijo el Señor a estos aquí. Y pasando de los católicos paso al judaísmo. Porque es que no solo los católicos. El judaísmo, ¿verdad? El judaísmo ortodoxo, más que nada, sobre todo, tienen un conjunto de reglamentos y leyes, que es lo que se le conoce como el Talmud, ¿verdad? Que nada tienen que ver con las escrituras hebreas, ni con el Antiguo Testamento. Son escritos de rabinos, interpretaciones del rabino fulano de tal, del siglo no sé qué, e inclusive de ahora también, ¿verdad? El judío ortodoxo no estudia esto, estudia los escritos de los rabinos. Se dejan llevar por lo que diga el rabino. ¿Cómo interpreta el rabino fulano de tal esta escritura? Ellos no estudian la Biblia, o vamos a decir, el Antiguo Testamento o las escrituras hebreas por su cuenta. A ellos les dice el rabino que ellos no pueden estudiarlo por su cuenta. Terrible, terrible. Pues ¿cómo van a conocer al verdadero Dios? Si no se animan a meterse a estudiar allí, porque ya los rabinos les dicen, no, ustedes no son capaces de estudiarlo por su propia cuenta, necesitan la interpretación de nosotros, del Talmud. ¿Qué dice el Talmud acerca de tal y tal cosa? ¿Qué dice el rabino fulano de tal? Entonces, igualmente, el judaísmo de hoy día y de aquel tiempo no ha cambiado mucho. Se dejan llevar por palabra de hombres en lugar de palabra de Dios, lo cual es algo terrible a los ojos de Dios. Es el problema con las falsas religiones, que son palabra de hombre la que se sigue y no la palabra de Dios. Cuando nosotros nos desviamos de este libro,
Nuevo Testamento y Antiguo Testamento para seguir caso a filosofías, por muy a veces que le llaman también filosofía cristiana, que si la psicología, etcétera, etcétera, estamos en un peligro muy grande. Estamos en un gran peligro cuando nos desviamos de la palabra santa e inspirada de Dios. Corremos todo el riesgo de empezar a creer falsas doctrinas y a seguir pensamientos de hombres, tradiciones humanas y no la palabra de Dios. Dice Pablo en Romanos 14, el que quiera guardar el día, guárdelo. Ok, el que no lo quiera guardar, no lo guarde. No está obligado. Cristo, Dios lo ha aceptado. Si yo quiero guardar un día de reposo a la semana, es mi asunto personal con Dios. Pero yo no lo voy a hacer porque me digan que lo debo hacer o si no estoy en pecado. Eso contradice la enseñanza del Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 2 del 14 en adelante dice que nadie te juzgue por comida o bebida o por días de fiesta o por días de solemnidades, porque todo eso era sombra de lo que habría de venir. Todos esos ritos, rituales, ceremonias eran un anticipo de lo que vendría, que es Cristo. Cristo es nuestro día de descanso, en Él ya tenemos reposo. En Cristo se cumplieron todas esas días de fiesta y solemnidades. Entonces no estamos sujetos ahora a estar con mandamientos que eran de la ley ritual o ceremonial, ¿verdad? Eso es otro punto muy importante. Así que, lamentablemente, todas las sectas tienen algo extra bíblico o quieren poner reglamentos del Antiguo Testamento vigentes para el día de hoy. Y eso no es como debemos nosotros de llevar nuestra fe, porque en Cristo somos libres, no para pecar, dice Pablo, pero Cristo, el sacrificio de Él es suficiente y estamos completos en Él, dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2. Así que vamos a marchar aquí, dice aquí, fíjense que se enojó el Señor y les dice, ustedes enseñan como si fueran doctrinas de Dios, preceptos de hombres. Versículo 9. Entonces llamando a la multitud les dijo, oíd y entended. Los llamó, oigan, pongan atención, entiendan. El 11. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso contamina al hombre. El Señor les dijo que si se lavan las manos o no se la lavaron, eso no te va a contaminar tu alma ni tu espíritu. Puede ser que te enfermes si tenía una bacteria, eso allí. Tu cuerpo se va a enfermar, pero no tu alma. Eso no interesa, ¿no? Entiendan, les dijo, pongan atención. Entonces, acercándose sus discípulos, versículo 12, le dijeron, oye, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando les dijiste eso? Señor, los fariseos se ofendieron, lo llamaron aparte, cuando oyeron la palabra. Y fíjense lo que el Señor les dijo. Ay, qué pena, déjame ir a pedirles perdón, en serio, se ofendieron. Eso les dijo. Él les respondió y le dijo, ponga atención, toda planta que no plantó mi Padre Celestial, ¿será qué? Desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Versículo 14. Pero si el ciego guía al ciego, ¿qué va a pasar? Los dos se van al hoyo. Perdón. Aquí estamos viendo algo muy importante. Jesús en ningún momento le dijo, ay, de veras, qué pena, me arrepiento de haberlos ofendido. Ay, ¿será que no actué con amor? ¿Verdad? No. Les dijo, hipócritas. Él, conociendo el corazón del hombre, viendo cuál era el tremendo problema de ellos, un problema horrible, centrado su mente en lo de afuera, pero por dentro
¿verdad? Estaban llenos de toda pudrición. Así que el Señor les dice, no es lo que les entra en su boca lo que los va a contaminar, sino lo que sale de adentro. Y le dijo, toda planta, o sea, le dijo, tranquilos, no se preocupen. ¿Se ofendieron? Bueno, ¿qué les quiso decir? Ellos no son, ¿verdad?, plantas que plantó mi Padre. Ahí estamos viendo cómo el Señor otra vez daba muestras de la doctrina de la soberana elección de Dios. Para ellos, para ese grupito, Él no les dijo, ay, vamos a ver si les damos arrepentimiento, déjame ver si los logro convencer, ¿verdad? Para que se arrepientan, aunque es el deseo de Dios que toda alma se arrepienta. Pero este grupito específico les dijo, ellos no son plantas que mi Padre sembró, se van a ir al hueco. Están ciegos y cada ciego que guía a otro ciego van solamente para el hueco. Se van a caerse, no hay manera. Voy a dar del 15 al 20 y con eso vamos a concluir hoy. Para no dejar esto inconcluso. Dice aquí, tomando la palabra, Pedro le dijo, Señor, acláranos la palabra. Explícanos. Aparte, todavía no entendían. Les dijo Jesús, ¿también ustedes están sin entendimiento? ¿No entendéis, otra vez, que todo lo que entra en la boca, ¿a dónde va? Al estómago. ¿Y de ahí para dónde? A la letrina, ¿no? Al inodoro, al toilet. Pero las cosas que salen de la boca provienen ¿de dónde? Del corazón, ¿verdad? ¿Qué sale de verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. Dice un proverbio. Lo que aquí tenemos, eso vivimos hablando. Si estamos llenos del amor de Dios, de su compasión, de su misericordia, todo lo vamos a ver con ojos de amor, con ojos de compasión, si estamos llenos del Espíritu Santo. Pero cuando por ahí entristecemos al Espíritu Santo y empezamos a hablar mal de los demás, a criticar, a envidiar, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Dice el Señor aquí, eso es lo que está saliendo de tu corazón. En ese momento, no nos engañemos, no te engañes. Lo que sale de tu boca está en tu corazón primero. Lo sacaste de aquí. Cuando nosotros hablamos, deja mucho ver de qué estamos nosotros siendo llenos. De qué nos estamos alimentando. Si nos estamos alimentando de envidia, vamos a estarle viendo los defectos a todo. A todo, ¿verdad? Y por todo. Y si estamos llenos de celos o de rencor por lo que sale de la boca, se da a entender de qué estamos llenos. Tengamos cuidado, porque todos fallamos, todos pecamos con la boca. De limpiarnos, ¿verdad? Diariamente, hacer un autoexamen, examinarnos. Cuando llega la noche, antes de irnos a dormir, orarle al Señor, Señor, ¿qué pude haber dicho hoy que te ofendió? Te aseguro que al instante el Señor te lo va a acordar, porque Él no le gusta habitar en un santuario sucio. Dios no habita en templos inmundos. Necesitamos hacer un autoexamen de conciencia todos los días y ver a quién hemos calumniado, de quién hablamos mal, ¿verdad? Y arrepentirnos, porque el Señor todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Y dice aquí que es del corazón que sale. Mucha gente le echa la culpa al diablo por todo. Uy, qué fácil es echarle la culpa a los demonios y al diablo, ¿verdad? Y a veces hay creyentes, caen en algún pecado y feo, caen en un adulterio. Y no falta el hermanito o hermanita que diga, ay, ese espíritu, ese demonio de adulterio hay que atarlo. Atemos en la iglesia el espíritu de la mentira y el demonio del alcoholismo. Le achacan todo al demonio y a Satanás. Pero Jesús dice que ¿de dónde salió? De tu corazón y del mío. No confundamos. Es cierto que el maligno anda tentando,
El diablo anda como león rugiente viendo a quién devorarse. Él te pone la trampa, pero si caíste no fue porque él eres malo y tú eres muy bueno. Es porque eso ya lo tienes en el corazón, ¿verdad? No le podemos echar la culpa al diablo de nuestros pecados. El diablo tiene su culpa y será castigado por los siglos de los siglos. Mas nosotros, ¿qué quiere el Señor? Que nos limpiemos diariamente. ¿Para qué? Para que no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios. Porque el Señor, cuando yo hablo mal de alguien, yo estoy ofendiendo al Espíritu Santo que vive en mí. Tenemos que entender eso, que cuando tenemos ese espíritu de crítica y sobre todo hablar algo de alguien que no está presente, es lo más hipócrita que podemos hacer. Yo a veces digo, Dios mío, ayúdame a no decir nada que yo no diría si esa persona estuviera aquí. No falla. Yo diría esto de fulano o fulana si estuviera frente de mí. Si lo puedo decir, entonces hay que decirlo. Y si no, mejor callarse. Pedirle perdón al Señor y arrepentirnos. Porque automáticamente si yo digo algo de alguien que no lo diría si estuviera aquí al lado mío, entonces yo sé que eso es pecaminoso. Estoy haciendo algo que va a entristecer al Espíritu Santo. Eso es un buen ejercicio. Yo diría esto si ella estuviera aquí delante de mí. No, ¿verdad que no? Me daría vergüenza. Entonces mejor no hay que decirlo. Pero fallamos, todos fallamos. Pero lo importante es ser honestos y autoexaminarnos cada día. Señor, ¿en qué fallé hoy? Porque dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos, sea de pensamiento o de palabra, honre a Dios. Sea para la gloria de Dios. ¿Verdad? Entonces eso es muy importante. Versículo 19. Porque del corazón, dijo Jesús, provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, difamaciones, ¿ve? Andar calumniando, la mentira, todo eso. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Todo eso que salió de nuestro cochino corazón, ¿verdad? Aquel que mata, que los asesinos no mataron de repente y sin querer queriendo. Bueno, puede darse el caso, ¿verdad? En un momento de emergencia, pero homicidios, adulterios, todo eso se está cocinando en el corazón. Todas esas cosas las cocinamos en el corazón primero y después las damos a luz, ¿verdad? Es así. Es así. Quiero leer un versículo que está en Jacobo capítulo, Santiago o Jacobo, que es lo mismo, Nuevo Testamento. Capítulo, un segundito. Santiago capítulo 1. Versículo 13, James 1:13, dice, fíjate, veréis, es Jacobo 1:13 o Santiago 1:13, dice, nadie que es tentado diga, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es atraído por la propia concupiscencia y seducido. ¿Verdad? Santiago 1:13 en adelante. El Señor está diciendo, ustedes cuando sean tentados no le echen la culpa a Dios. Dios no tienta a nadie, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Sino que cada uno es tentado. ¿Por qué? Porque somos atraídos a hacer lo malo por lo que tenemos adentro. Ya somos pecadores por naturaleza, ¿verdad? Es nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? La que nos incita a hacer lo malo. No es porque Dios nos ponga la tentación. Dice aquí, entonces la concupiscencia, que es eso es lo malo que traemos por dentro. Luego que ha concebido, o sea,
Primero hay una concepción, hay un deseo por esa cosa. Después empezamos a maquinarla. Y dice aquí, después de eso, engendra el pecado, ¿verdad? Porque yo puedo ser tentada a hacer algo malo, pero si no lo hago, paso la prueba. No pequé porque fui tentada. Que yo sea tentada por robar algo, es una tentación, pero si yo reacciono y digo, no, eso es un pecado contra Dios y no lo hago, ¿verdad? Entonces, superada la prueba. Entonces, la tentación no es el pecado. Exacto, la tentación no es pecado. Es caer en la tentación y hacerlo. Cuando uno ejecuta, ahí ya engendra el pecado. El acto. Y dice, y el pecado ya desarrollado da a luz la muerte. Al que no se arrepiente, ¿verdad? El que se arrepiente alcanza salvación. ¿Verdad? Entonces, tenemos que entender muy bien que cuando cometemos todas esas cosas que a Dios no le agradan, es que tenemos que examinar nuestro corazón, arrepentirnos en humildad, ¿verdad? Y el Señor, al que confiesa sus pecados, dice Primera de Juan capítulo 1, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero hay que confesárselo al Señor. Y si ofendemos al prójimo, hay que confesárselo al prójimo. No decir solo al Señor, ofendemos a alguien, bueno, ay Señor, perdóname. Y ya estuvo, y aquella persona quedó con la ofensa. No. Hay que arrepentirnos y arreglar la situación. Bueno, entonces vamos hasta aquí a llegar el día de hoy. Que el Señor les bendiga esta semana. Amén. Esperamos reunirnos próximo domingo, si Dios lo permite. ¿Ok? Entonces, hermano, ¿usted gusta tener la oración final? Si me hace el favor. Padre bendito eres, Señor, gracias te damos, Padre Santo, una vez más, Padre, porque nos permitiste, Señor, venir acá, Señor, a aprender, Señor, de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí presentes, Padre. Gracias por mi hermana, Señor, sigue ayudando, Padre Santo, para que ella siga con esa hambre, Señor, de traer, de enseñar tu palabra, Señor. Dale fuerzas, Padre Santo. Y a nosotros, los que venimos a aprender, a escuchar, Señor, también, Señor, ayúdanos a seguir adelante, Padre, manteniendo nuestra mirada contigo, Padre. Amén. Ahora, Señor, que vamos a partir, Padre Santo, para nuestros hogares, Señor. Llévanos con bien, Padre Santo, que seas tú, Señor, en cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes, Padre, revelándote a cada momento, Señor, a través de tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Padre Santo. Que seamos, Señor, enséñanos, Señor, ese amor, esa luz, esa sal que tú dices, Señor, que somos aquí en la tierra, Padre Santo. Todas estas cosas, Señor, te las pedimos, Señor, en el nombre precioso de nuestro amado y Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, gracias por venir, hermano. No, hermana, no.